En el estacionamiento de la brigada, se subió a su auto y se puso a llorar. No le importó que algunos estuvieran mirándola desde una ventana. Era un día de primavera. Si alguien le preguntaba el porqué de sus ojos enrojecidos, podría inventar que estaba con alergia. Miró a su alrededor, sin fuerzas para conducir. Posó su mirada sobre unos charcos que había de la noche anterior. Había llovido, y una mezcla de aire limpio y olor a flores comenzó a envolverla cuando bajó el vidrio de su ventana. Encontró en el asiento del copiloto el resumen de un oficio que tenía que terminar. Puso las manos sobre el manubrio y apoyó la frente. Comenzó a respirar fuerte para calmarse. Las lágrimas ahora caían sobre su falda. Prefirió bajarse del vehículo para encender un cigarro. Lo fumaría, se calmaría y seguiría su rutina diaria. La visita inesperada del prefecto y sus preguntas le hicieron volver a su pasado, a ese lugar que en su mente estaba cerrado, bloqueado casi. Una nebulosa a la que era difícil acceder, un territorio sellado. Recordó el hostal donde se había alojado con Gerardo durante su luna de miel. Recordó cuando abrió la ventana y dejó entrar el sol y el ruido del mar. Recordó, recordó cuando ella y Gerardo se sonrieron. Sonaba la música, completamente solos al fin. Recordó su vestido a rayas azules sobre blanco, los párpados en tono celeste, la línea sobre las pestañas muy marcadas. Recordó su pelo suelto, sujetado por un pañuelo blanco. Recordó cuando fue hacia el dormitorio principal y mientras ella organizaba sus cosas, algo la hizo dar la vuelta. Recordó a Gerardo mirándola con una cuerda en la mano. Recordó sus propias manos temblando mientras él la besaba con fuerza, una pasión que ella desconocía. Recordó cuando la mordió en los labios y sintió el sabor de su sangre, la mirada de él en su cuello. Recordó que trató de moverse, pero no pudo porque él la había rodeado con sus brazos y comenzaba a acariciarla, a acariciar su cuello, sin soltar la cuerda que tomaba con su mano derecha. Recordó cómo le raspaba la cuerda en la piel. Recordó la frase que él repetía: eres mi esposa, obedece. Recordó su terror, no poder moverse, él atando la cuerda por su espalda, ella pensando que sus armas de servicio estaban en el closet. Las habían guardado allí apenas llegaron al hostal. Recordó que puso la mente en blanco. Olvidó que ella era una víctima. Si es que lo fuera, se repetía. Recordó cuando Gerardo dejó la habitación para ir a subir el volumen de la música y ella intentó liberarse de la cuerda, pero el nudo era complejo. Recordó el corte a su vestido blanco desde abajo hacia arriba, rajándolo en dos. Recordó que cerró los ojos y se dejó. Recordó que repetía a sí misma que si acataba, parecería un trato entre ambos, parte de un juego que ciertos hombres hacían con ciertas mujeres. Recordó que puso su mente en blanco. Recordó el arroz de los novios. Recordó los rostros felices de sus amigos y sus colegas de la brigada cuando concluyó la ceremonia. Recordó el viento que atravesaba su velo de novia, el satén del traje que la hizo sentir afortunada y hermosa. Recordó la sonrisa del propio Gerardo cuando la vio aparecer en la entrada de la iglesia, sus damas de honor, las burbujas del champán cuando brindaron. No habría caramelos de menta, ni bombones, ni flores suficientes para borrar esa noche de su luna de miel, ni el amor que sentía por su hija, ni el amor que había sentido alguna vez por su ex esposo. Se sentía fuerte lejos de Gerardo, pero frágil cada vez que alguien lo nombraba o lo tenía cerca. No había cómo borrar en ella esas cicatrices de su espíritu. Y esta es una parte del libro del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, un policial basado en hechos reales, La Mujer del Río, de la escritora y poeta Paula I. Vaca, libro editado por Penguin Random House bajo el sello de Sudamericana, y que muy amablemente accedió a conversar con el podcast. Paula, gracias por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura. Gracias a ti, Humberto, por la invitación. Em, e irnos directamente al tema del libro, a la idea propiamente tal. Yo no recuerdo, o sea, tenía atisbo de recordar la historia cuando leí el libro porque me sonaba de alguna parte,
y precisamente del podcast Crimen de Emisor Podcasting. Digamos que ahí recordé ciertos destellos de la base de la historia de esta nueva novela. ¿Cómo se gesta el libro? ¿Dónde viste en el tema cuando encontraste esta historia? ¿Viste? Aquí hay algo como para decir, yo creo que aquí se puede escarbar, aquí se puede contar una buena historia. Mm. Sí, bueno, gracias por la lectura que hiciste de mi novela. Estaba como para adentro. Estaba como muy impactada de, no sé, pasa mucho que cuando otros acceden al libro ya hay algo como que no es tuyo, ¿cierto? Como que ya Ujú, se fue. Muchas gracias por eso, por lo que sentí. Y efectivamente, Gerardo y Mercedes, que son los personajes que tú estabas hablando mientras leías ese capítulo, son personajes ficticios, ¿ya? Son dos detectives de la Brigada de Homicidio que se casan, se conocen en la escuela súper jóvenes y después ocurre esa horrorosidad, como para hablar en clave ujú, poética, y sí, el libro está basado en hechos reales. Qué bueno que mencionas el podcast Crimen porque ahí hay una pista, ¿ya? No quiero que hablemos del caso real, aunque tú lo sepas, por ujú, respeto a la víctima, a sus familiares, y también porque gran parte de la novela es ficción. Ya como que me propuse construir un artefacto ficticio y también desde ahí acudir a todo lo que pudiera darse. Y la idea de la novela en sí, respondiendo a tu pregunta, nació cuando tuve acceso al archivo policial, cuando tuve acceso como a esa historia, no historia relatada en informe, en artefactos y materiales súper burocráticos también dentro de la vida de los policías, ¿no? Que ven un cuerpo, ven otro, ven un par de manos, ven otro crimen, otro delito y va pasando todo muy rápido. Entonces, cuando uno está frente a un archivo policial, es como que de alguna forma hubiese una historia ahí, ¿ya? Y esa misma sensación de que está la historia, pero por otro lado no está, me hizo pensar que tenía que escribir esta novela, sobre todo por el tema, ¿no? Que tú leíste la parte de esta violación, porque no tiene otro nombre, al interior del matrimonio de Mercedes con el gringo Ortiz, pero la novela en sí trata del caso que Mercedes está investigando, que es el caso de la mujer del río, de este cuerpo descuartizado de una mujer que aparece en una de las riberas del río Mapocho. Eh, y bueno, a partir del archivo policial empecé a recrear una época de la década de los 80, un mundo de detectives donde, claro, algunos se iban hacia el otro lado, como dicen los que se quedaron de este lado, y ese es el caso del personaje del Gringo Ortiz que partió a trabajar según un mandato que llega, se tiene que involucrar con la CNI y Mercedes finalmente no resiste más y tiene que separarse de él, ¿ya? Y bueno, esa es la historia ficticia que está como rondando el hecho real, pero el hecho real en sí, lo que me motivó a escribir la novela es qué pasa con el cuerpo de las mujeres todavía, ¿no? Porque este caso es del año 84, han pasado 40 años y aún no no tenemos acceso al aborto libre, no tenemos acceso a un lugar seguro donde nos puedan atender y también no tenemos acceso a estar en un lugar donde podamos eh, estar seguras, más que nada. Yo creo que la novela, y qué bueno que comenzaste con ese extracto, eh, habla mucho, yo creo, en distintos lugares de la novela se habla mucho como de la inseguridad de las mujeres indistintamente la edad que tienen, como que nunca están seguras, nunca están completamente a salvo. Incluso la misma hija de Mercedes, pues la Teresita siempre está como en un aquí y allá, porque los papás están hablando de otro tema, que tiene que irse a la casa de su amiga, que es la vecina. Entonces, como que hay una inseguridad en todo tipo y que tiene que ver mucho con la violencia hacia las mujeres. Entonces, eso fue lo que me propuso y lo que me impactó mucho más al ver el archivo policial. Bueno, poniendo en cuestión lo que dices, hablemos del personaje de Mercedes Torrealba.
mm, que se ve muy poderosa, se ve mm, muy femme fatal, mm, como de un policial antiguo, pero mm, también sufre estos mismos, por ejemplo, lo que el extracto que leí, o la estupidez de los hombres de decirle cualquier cosa, o en el fondo, siendo ella la segunda al mando de la brigada mm. en la cual trabaja, es tratada como cualquier cosa, es Sí. como con cierta condescendencia o ya machismo de frentón. Mm. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que mencionas porque efectivamente Mercedes, perdón, es una mujer muy fuerte, así me la propuse, muy segura. Eso de ser la segunda al mando no se lo gana porque sí, o sea, es una cadena de mando, una jerarquía que implica un montón de cosas que tienen que ver con, con el perfil también, ¿no? De las personas que están ahí trabajando. Entonces me propuse hacerla más que verosímil, me propuse hacer un personaje que fuera. Me encanta que digas lo de Femme Fatal porque sí lo pensé mucho, que era como una Femme Fatal así medio de película de los inicios de los film noir, ¿cierto? Que todos yo creo que hemos visto varios. Entonces me encantaba esta idea de que como que necesitaba que la protegieran, pero también era súper fuerte. Y esa necesidad en el fondo es una necesidad como de estar como en un código machista, ¿no? Como que protéjanme porque necesito ser protegida, pero también yo puedo hacerlo solo. Entonces me gustó mucho esa dualidad que fui conociendo de Mercedes a medida que iba construyendo el personaje. La verdad es que nunca me la propuse a ese nivel, pero cuando uno escribe empiezan a suceder cosas entre los personajes, sobre todo el otro día escuchaba a uno de mis talleristas que decía, me gusta la ficción porque me siento libre. Lo encontré súper interesante porque, claro, como no está pensándose en un personaje real y que tiene que ver con la realidad en sí, o haciendo, no sé, un retrato literario de alguien, eh, claro, porque justamente estábamos hablando de eso en el taller. Pero lo que quiero llegar es que, claro, Mercedes yo la fui conociendo a medida que... Hay una parte, por ejemplo, que no quedó en la novela, que es toda la historia de los tres amigos en la escuela de investigación. Y ahí conocí mucho cómo era Mercedes. De hecho, quiero hacer un regalo a quienes nos vean. Hay una parte que saqué de la novela, decisión propia, nadie me hizo sacarla, yo la saqué, que estaba en la biblioteca estudiando con Roberto Cáceres, la Mercedes Torrealba, y el gringo le dejaba una nota, como que pasaba y le dejaba como un papelito, así como te encuentro en tal parte. Y Mercedes como que le dice a Roberto, ay, voy y vengo, ¿ya? Y ella va por los pasillos de la biblioteca y el gringo la toma y le da un beso, ya como súper que en estos tiempos no sería muy bien visto, digamos. Entonces, por ahí también quiero como contar por qué después llega a lo que llega el personaje del gringo Ortiz en su noche de bodas, ¿no? Porque era un tipo que estaba como en plan de posesión, ya Mercedes era de él y era de su poderío y eso también habla de una conducta, perdón, terriblemente machista. Entonces, eh, Mercedes es un personaje como bien poroso y lleno de secretos. De hecho, la instalé y me cabecí muchísimo en la composición de la novela, en la cantidad de años y cómo, qué edad tenía en el 84 para que pudiera llegar a la tercera parte de mi trilogía compuesta por La Regla de los Nueve, Camino Cerrado, y la tercera parte que voy a escribir ahora porque quiero que aparezca Mercedes, claro, Camino cerrado, Camino aquí. Cerrado, sí, está ahí. En Camino Cerrado aparece nombrada Mercedes. Les doy Ujú. una pista ahí también para el puzzle que Amparo cuando está dando está en el sumario administrativo, le preguntan que por qué se había enganchado tanto con Gabriel, que es este muerto, que no está muerto, que no sabemos lo que pasó. Y yo sí sé lo que pasó, pero los lectores y las lectoras que me han seguido no saben todavía lo que pasó con Gabriel. Y ahí Amparo nombra en Camino Cerrado que una detective cuando ella era muy niña la ayudó y esa detective se llamaba Mercedes Torres o Torrealba. Entonces cuando estaba escribiendo La Mujer del Río tuve que ir a Camino Cerrado porque dije, aquí está el nombre, aquí está el nombre. Y ahí busqué el nombre y ahí
a lo que quiero llegar es que había aparecido ya Mercedes en mi imaginario y después solamente tuve que como que sacarla y como te dije, me carecí mucho para el tema de los años y cosa que en la tercera parte de la trilogía, porque La Mujer del Río es la precuela de La Regla de los Nueve Caminos Cerrados, en la tercera parte que pretendo escribir ahora, Mercedes tenga una participación ya como funcionaria en retiro, porque los detectives se retiran súper jóvenes, si no sé, 50 años, 55 años ya puede estar un detective en retiro fácilmente. Entonces quiero que esté esta Mercedes mayor trabajando con Amparo en un caso. Ese es mi deseo de novelista, como que se junten las dos. Y cómo fue construida Mercedes Torrealba? Fue construida a partir mira, cuando yo trabajé en la PDI durante 10 años, fui profesora primero, después fui perito criminalístico y después trabajé me destinaron a la Escuela de Investigaciones Policiales para hacer un trabajo cultural, querían hacer en ese tiempo un centro de extensión y conocí a muchas detectives activas, jóvenes, incluso de mi edad o más jóvenes que yo. Les di clase a muchas aspirantes, también mujeres. Entonces rápidamente como que le tomé el peso a ser una mujer detective. Yo no lo era, digamos, yo era perito, y qué significaba trabajar con ella y cómo eran y cómo era su temperamento. Entonces siempre me propuse que Mercedes es como un collage de todas estas mujeres que conocí. Entonces, tiene mucho de varias mujeres que vi pasar, que me tocó atender, con las que tuve que conversar, con las que con algunas establecí relaciones más cercanas, ya como de amistad, pero es como un grupo de muchas mujeres, ya que como que en, sí, algo que no he dicho todavía en ninguna entrevista, que lo quiero compartir acá, me pasó algo súper, bueno, cuando uno está escribiendo pasan cuestiones como súper extrañas, y yo estoy haciendo un doctorado ahora en estudios americanos, y uno de mis profes me dijo, oye, hay una página súper buena de patrimonio, hay fotografías que están liberadas de derecho. Me dijo, a ti que te gusta el mundo como del crimen y todo, capaz que hayan fotos de investigaciones, ¿cómo se llamaban en ese tiempo? ¡Oh, qué buena idea! ¿Y sabes que encontré una fotografía del año 62, si no me equivoco, donde estaban en una clase de judo mujeres aspirantes a policías y varones? Y dentro de esa foto la empecé a agrandar y yo me encontré con Mercedes, ¿cachai? Como que una de esas mujeres fue como, es Mercedes, como que no tenía, para mí tiene rostro, es muy fuerte, para mí tiene Ujú. rostro, tiene forma, su cuerpo, su cara, y todo lo que va de eso, ¿no? Y entonces desde ahí, desde que vi esa fotografía, que X, no sé quién es, tampoco sale, solamente sale clase de judo de la Escuela de Investigaciones Policiales, de Investigaciones de Chile, como se llamaba en ese tiempo. Y sabes que de ahí, para mí, yo la veo caminar, la veo moverse, Entonces, me decían mucho, desde que la gente ahora estaba leyendo la novela, que aparece hace súper poco y que agradezco un montón a los lectores y las lectoras, que le ha gustado mucho Mercedes, como cómo se viste, cómo habla, cómo camina. Y para mí esa fotografía, ¿cachai? Y te doy la primicia, porque esto no lo comentaba en ninguna entrevista, porque de verdad fue súper, súper, como dice un querido amigo, fue súper loco. Fue loco así como estar mirando la fotografía antigua y que de repente, Mercedes, como que la vi. Te la voy a mandar después por WhatsApp, para que la tengáis. A mí me gusta porque, porque ella es muy, claro, la encuentro muy entregada en su trabajo, muy Mm, estilosa, porque como guarda cierto estilo, como ese toques de femme fatal, pero a la vez sí, ese toque de femme fatal cuando llega a la escena del crimen, cuando reportan el caso y sí, se mete al río y sí, toma las bolsas y se sí. ensucia las manos, y es como ella no tiene ningún problema en ensuciarse las manos, pero, Mm, pero seguir siendo Mercedes Torreal. claro, sí. Eso yo lo vi en muchas, muchas policías. Eso siempre me llamó mucho la atención. Sí, trabajé, el único, como que siempre cuento, en honor a la verdad, el único lugar del crimen donde estuve estaba a cargo de un detective de homicidios que hasta el día de hoy son súper amigos. Entonces lo vi a él en acción, que él es el que inspira, y él lo sabe, al detective Cuevas,
informante, como le digo yo, de la PDI. Y claro, nunca vi a una mujer en un lugar del crimen, pero sí las vi Mm. contando sobre su trabajo y cómo contaban, sí, entonces tuve que meterme al baño y a cambiarme ropa rápidamente y me pasaron una peluca y tuve que partir de encubierta, entonces como que me alucinaba mucho como esa capacidad de estar contigo conversando así, almorzando en una reunión social con los otros detectives, los peritos, y tú las mirabas llenas de joyas, pasaba perfume, como súper así amorosa, y te estaban contando su vida de detective y era como, de verdad, tú andabas metida en el barro, así como, o metida en el techo de una casa, o saltando, etcétera. Entonces, me encanta que me hagas el comentario porque creo que lo logré. Logré como poner en Mercedes esa como esencia de la detective chilena. No conozco detectives de otros países, como para hablar que son así las detectives latinoamericanas, no tengo idea, ya como que me baso mucho como en la detective chilena, está ahí resolviendo. Aparte que la brigada homicidio, cuando yo estudié criminalística, tuvimos una visita como estudiantes de criminalística eh, a la brigada homicidio, y ahí también nos contaron cómo trabajaba la brigada homicidio y también es súper alucinante. O sea, la brigada homicidio arma equipos y no se separa el equipo hasta que se termina el caso. Y son equipos que Pepito salta a la pared, Juanito salta a la pared y va Camila y Camila también va a saltar la pared, ¿cachai? Como que van siguiendo al sospechoso y son un equipo y si uno se cae, los demás lo recogen, son súper entre ellos son muy cercanos, entonces también eso me alegra cuando leo la novela y reviso algunas partes ahora que ya está en papel, no en el manuscrito ese que tenía todo en caótico. eh, Me alegra como haber representado un poco eso, ¿no? Estos tres amigos que también opera mucho también la desconfianza, la sospecha, la traición, porque nunca se sabe bien qué pasó ahí con, ni yo como autora sé muy bien qué habrá pasado. Un pequeño spoiler, quién mandó al Gringo Ortiz al lado oscuro. No lo tengo tan claro. A No, veces quiero pensar, y si de partida le dicen el Gringo Ortiz, es como que ya no me da ninguna confianza. Ya, a mí. sí, claro. No, el Gringo es, Yo no sé nada de él. claro. Sí, el Gringo es un personaje que también es un collage, como de historias que escuchaba contar a mi papá. Detectives también que habían, que me tocó verlos de lejos como bien excéntricos, ya como, no sé, yo creo que el Gringo es como uno de los más ficticios, que sí estuve leyendo mucho sobre el trabajo de la CNI, el trabajo de tortura, y tenía unas partes de la novela sobre las torturas que hacía él, pero me pareció que me estaba yendo como para otro lado. Entonces, como que yo creo que me quedaron para un cuento de repente del Gringo Ortiz. Me han hablado varias personas que les gustó el personaje, como esa cosa como perversa que tiene, como oscura. Así que capaz que aparezca por ahí de nuevo en la vida de Teresa y de su futura compañera de aventuras de Amparo. Ahí tengo que ver. Alguna vez lo oí, no tengo mayores afirmación, no tengo la afirmación correcta como para sostenerlo, de que, claro, el aparato de inteligencia de la dictadura, como que, claro, tomaba ciertos funcionarios de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, claro, PDI digo, investigaciones, Investigaciones. claro, y que PDI era como la menor cantidad, si lo ponemos en Mm, porcentaje, había más, no sé, carabineros, agentes del ejército, de la marina, pero había mucho menos de PDI, pero claro, había una cantidad, no sé si considerable, pero como para decir una mancha en la institución al menos. mm. Yo tampoco tengo datos concretos, no me metí tanto en ese tema como que me parece alucinante, pero para mí también es como extraño, no sé, como que algo hay ahí que me perturba un poco. Em, Básicamente porque como trabajé ahí, como que no me gustaría, no sé si me explico, como, chuta, trabajé con tal y era tal, no, ya. Tengo entendido que para cuando llegó la democracia, para cuando llegó Patricio Elwin al gobierno, sacaron a todos los agentes y a todas las personas involucradas, se fueron a retiro.
Ese dato lo tengo, que es un dato duro, digamos, como de, no es un rumor ni nada, yo sé que eso fue así, ¿ya? Por lo menos. Entonces, esta fantasía mía de que, ay, a lo mejor el jefe que tuve, que era súper mayor, a lo mejor estuvo metido en algo, no correspondería en ningún caso a la realidad. Y también tengo la misma, lo mismo que tú sabes, que también lo escuché, que eran en menor cantidad los detectives, porque al ser una fuerza civil dentro de las Fuerzas Armadas, nunca fueron considerados uniformados. Y eso también establece como una tremenda zanja en el fondo entre ellos y los otros, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que lo que ambos suponemos, escuchamos de muy varias fuentes, yo que también creo lo mismo que tú, pero no tengo pruebas tampoco, no te podría Ujú. hablar de manera así como tan específica, ¿ya? No podría afirmarlo. Conversamos con Paula Aguilavaca, autora de La Mujer del Río, editado por Sudamericana. Em, Quiero irme a la historia. Bueno, no vamos a hablar en detalle de la historia, pero sí quiero quizás tomar caminos paralelos a la misma. Em, Más porque lo he conversado con otros autores que como que han escrito, o sea, que han escrito respecto de, basado en historias reales, en historias igual difíciles, Mm, sobre todo como para que no, sobre todo en el hecho de que no herir los eventuales familiares mm, de la víctima propiamente tal, o en el fondo también que no se te escape y que se lea inverosímil la historia. En ese sentido, ¿cómo fue ese trabajo que hiciste para moldear un poco esta historia? mm. Yo creo que el trabajo que realicé ahí fue construir este mundo de ficción como con hartos detalles, como que no se me escapara ninguna cosa. Y me fui, siempre lo cito cuando hablo de este tema, me fui directamente a Todorov, ¿cierto? Nuestro estudioso, crítico, literario del siglo XX, que Todorov tiene un ensayo maravilloso para quienes les gusta el policial, eh, sobre la novela negra. Y él dice que en la novela negra hay dos historias, la historia del crimen y la historia de la investigación, y que van en paralelo, ¿cachai? Entonces, mi novela, cuando lo hablamos con Javier Rodríguez, mi querido editor de Penguin, yo le dije, me gusta mucho el género True Crime, pero también me gusta la idea de que sea un True Crime asociado como a la ficción, ¿ya? Hay un libro, de hecho, que me motivó muchísimo a escribir La Mujer del Río, cuando todavía no era La Mujer del Río, pero cuando leí ese libro, como que dije, wow, esto se puede hacer. No sé si leíste Las chicas de Emma Klein. Sí. Aprovecho de recomendar, sí, que habla de Ujú, Manson, de la secta de Charles Manson. En Las ujú, chicas, no sé si te acuerdas, que es una adolescente que nadie lo toma mucho en cuenta y que es un personaje ficticio que se hace amiga de las chicas, de las adolescentes y jóvenes del clan de Charles Manson. ujú, Entonces, por ahí para sí, mí fue como mucho antes te estoy hablando como 4 años antes de que escribiera la novela. Como que yo dije, hoy que entrete como meterse desde la ficción, hacer un trabajo ficticio, pero tener ahí al criminal, porque Emma Klein pone a Charles Manson y es alucinante. Nunca me voy a olvidar que una vez lo que hace en clase, en el capítulo quinto, aparece Manson y la protagonista, que es ficticia, entabla conversación con él y Manson trata como de hablarle en clave Manson y toda la cuestión. Entonces de ahí yo aluciné, dije, oh, se puede hablar de hechos reales a partir de la ficción. Entonces por ahí que me empecé a obsesionar y pero también ahí, como te digo, yo leí Las chicas, no sé, el 2018, 19, ponte tú, yo decía, pero ¿qué caso? ¿Cachai? Como que no encontraba el caso y bueno, mirándolo en retrospectiva, el caso era este, ¿ya? El de la mujer del río, como le puse yo en la novela. La prensa fue súper despiadada y tú lo sabes, la llamó de otra forma, la prensa de la época, quiero decir. Eh, y ahí como que me propuse hacer un trabajo inspirada mucho en Emma Klein, ¿cachai? Como que
me dio mucha energía y me dio mucha también como seguridad, como que era un terreno que ya se estaba abordando en otros países y capaz que yo tenga solamente este ejemplo y las personas que vean después este video tengan otro y si me los quieren compartir, bacán, porque me encanta la idea de este límite, ¿no? De la ficción y la no ficción y cómo se van en el fondo como uniendo, separando. Entonces, por ahí que claro, y es difícil, y tuve acceso 2 veces al archivo policial, y la segunda vez que fui al archivo, me di cuenta que habían cosas que no podían ser contadas, quiero decir, y ahí también tuve que tomar decisiones súper importantes como novelista, así como decir, no, esto no puede ser por tal y esto tampoco va a ir por tal cosa y tampoco voy a hablar del caso real y simplemente digo que está en el podcast por si alguien quiere armar el puzzle también, ¿no? Como que escuchar el podcast y decir, ah, ya, aquí está la unión, pero eso se lo dejo a los lectores, como que me gusta mucho también la idea de que el lector complete la historia, y tal como decía Todorov, está la historia del crimen, la historia de la investigación. En mi novela está mucho más potente la historia de la investigación, o sea, toda esa ficción de los detectives pero que también hay muchas cosas reales, ¿ya? Porque ese caso participó mi papá, que es un ex PDI, él se fue a retiro el año 2006, entonces era un caso también que yo siempre escuché desde muy chica, entonces para mí era súper potente y cuando tocó escribir el podcast, yo le pedí a Marco que ese capítulo lo quería escribir yo. Entonces esa fue mi primera escritura en el fondo de La Mujer del Río, como que fue la primera, Ujú. pero esa fue una escritura para podcast con investigación y con datos duros y con fecha y con nombre y con todo. Y fíjate que en esa oportunidad no pasó nada, nadie nos acusó de nada, nadie nos contactó. Entonces, por ahí también que, no sé, igual lo pensé, pero como yo no soy periodista, como que soy súper respetuosa de los colegas que hacen textos de no ficción, ¿cachai? Entonces, por ahí también dije, no, esta es mi área, este es mi espacio, no un espacio de confort ni un espacio seguro, pero este es mi espacio, de aquí yo quiero como trabajar. Se me hacía más, como más moldeable, no sé si me explico, como Ujú. más... no, no, insisto, no un espacio como seguro de que aquí yo me la sé toda y voy a trabajar de tal forma, no, porque igual fue bien, me costó varias cosas la novela hacerla, me costó mucho en realidad, pero sí me gustaba esa idea como de hacer esta fusión y esta tensión entre la historia del crimen y la historia de la investigación, y sobre todo agregando, porque Todorov no habla de un crimen real, Todorov habla de un crimen ficticio, pero agregándole un poco más a ese ensayo de Todorov, en este caso el crimen es real, ¿cachai? Entonces también ahí se dificulta mucho más como el trabajo y qué hilos vamos, qué hilos no, entonces también ahí fue bien desafiante y a mí me gustan los desafíos, así que lo tomé nomás, lo tomé y lo hice. Claro, es como el true crime, es un paso más allá del true crime, porque hoy, claro, en Mm, las plataformas como que el true crime está, no sé si volviendo, pero está tomando como cierta fuerza, como siempre estamos mm, hablando de historias, no sé, Charles Manson, por ejemplo, Ted o Bundy, o el Ted Bundy, mm, eh, hoy Geoffrey se me Dahmer, fue, Geoffrey Dahmer, Dahmer. Mm, sí, estaba pensando en Dahmer, Jeffrey Dahmer, y también, y volviendo al tema del crimen propiamente tal, porque el crimen, y respecto de cuánto ha cambiado 40 años antes, ahora, porque no es claro, no puedes decir, es un crimen de antaño, no, mm, cuerpo descuartizado, a lo mejor lo vas a encontrar mañana en la ribera sí, del río a la altura de Renca, por ejemplo. claro. Pero, pero también como, y por el anuncio que dio Presidencia respecto de la reposición del aborto, Mm, ponerle un tema un poco de humanidad, sí. darle un poco de, quitarle ese halo de clandestino a, a una elección, darle un Mm. poco de respeto a las mujeres en el fondo. Sí, totalmente. O sea, más que respeto como la capacidad de tomar decisiones. Yo creo que Ujú. todavía, tal como dice Rita Segato, el ADN del Estado es patriarcal. O sea, claro, las acciones
los varones están en su plena conciencia de hacer o no hacer una acción machista, pero el patriarcado está en la vena del Estado, ¿cachai? En la vena de cada organismo que depende de él. Entonces, en ese sentido, ese anuncio que hubo desde Presidencia fue súper para mí emocionante porque está saliendo la novela, está saliendo este anuncio, han pasado 40 años y a mí más que nada esta novela intento también hacer un pequeño homenaje a la vida de esta mujer que quiso tomar las riendas de su vida y no pudo hacerlo, ¿ya? Me preguntaban la otra vez en el lanzamiento cómo eran mis personajes y le dije, están todos derrotados. ¿Y porque están todos derrotados? Ya no, ninguno tenía cómo salir en el fondo de una especie como de, no es una tragedia, ¿no? Pero no tenían cómo salir de su drama, ¿cachai? Personal y pienso que ninguno de nosotros, sobre todo en este tiempo que vivimos, como humanidad, incluso ni siquiera con ser chileno, chilena, chilenes, ya, como humanidad estamos súper ya como, la suerte está echada un poco, ¿no? Como que estamos como medio espectadores de lo que está pasando, espectadores de Instagram, de YouTube, no sé, de lo que sea, de las redes sociales, de los medios de prensa, los medios digitales. Entonces, me parecía que en ese sentido, los 80 también eran un poco así, ¿no? Como que ya estaba la ciudad sumida en una dictadura, estaban el toque de queda, la ciudad tomada, entonces también no había un desarrollo como natural de ninguna persona en el fondo. Y eso también lo que quise poner como en mis personajes. Es como, claro, personajes derrotados y un Santiago bajo el mismo tono, Sí, derrotado. un Y Santiago obviamente derrotado. claro, por la época política, en la época política que se da la historia. Mm. Paula, en los minutos que nos quedan, quiero darte las gracias por tu tiempo. Por, me declaro fan de Mercedes Torrealba. Ah, qué bacán, gracias. Es una mina bacán. La ha pasado mal, pero que uno quiere tener esa seguridad, esa prestancia. Eh, los hombres, cada uno de estos hombres, cada uno son, disculpando el chino, son unos weas, disculpando el francés, pero son tipos que van como, cada personaje, cada hombre de cada una de las mujeres, y también de Mercedes y de las mujeres que se hablan en la historia, van como perfectos, es la orquesta perfecta, van como en el camino, al ritmo preciso para una historia rápida, para un true crime con aspectos que vos lo pudiste haber visto, que a lo mejor tú Mm, que estás viendo, escuchando, sabes de la historia. mm. Y bueno, esa va a ser tu tarea para saber si no lo sabes. Claro, Ahí con tiene, nuestros ahí, auditores. Hay una para los tarea. auditores o para los auditores que nos vean y escuchan, va a ser la tarea de saber si tienen la duda de saber de qué historia estamos hablando, la real Mm, al menos. Es una historia rapidita, un buen policial, muy buen policial, de nuestra invitada Paula y la Vaca. Eh, y quiero, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes, respecto del libro, de lo que quieras. Ya, gracias. No, primero que todo, gracias por la invitación. Estoy súper contenta de poder abrir cada vez más espacio a esta novela. Gracias a los auditores que nos van a ver también. Y nada, que yo creo que en estos momentos, no sé, es muy difícil a todos y a todas tomar un libro, ya por N tema o por X cosas. Que nos dediquemos más a la lectura, que fomentemos también la lectura entre nuestros amigos, que compremos también libros de autores y autoras chilenas, que hay mucha buena literatura. Eh, yo siempre miro los rankings de los más vendidos, pero por una cosa así como de, no porque esté de la ahora, sino que siempre los he mirado y me llaman nada en contra de ello. Me fui, parece. ¿No? Ah, ya, Te, sí, te pegaste bacán. medio segundo, pero Sí, ya, perfecto. genial. Y nada, lean la novela, armen el puzzle. eh, es la precuela de mis dos anteriores novelas, de La regla de los nueve y de Caminos Cerrados.
Así es que estoy súper contenta de haberlo logrado. Siento que llegué a una meta y me encanta, Humberto, que te haya gustado la Mercedes Torrealba porque yo también la quiero. La quiero, como que no quiero separarme de ella. Como que quiero seguir escribiendo sobre ella. A eso quiero llegar. Me gustó mucho, me gustaría conocerla y capaz que ponga en Instagram la foto de repente, como esta es mi Mercedes. A lo mejor ahí también como que genero. La, O la capaz, o real capaz Mercedes, o la capaz que real Mercedes aparezca la Torralba. real, la real. En ella me inspiré, obviamente, no, pero Soy digo yo. que, claro, hola, soy yo, hablemos. Ah, ¿te imagináis? Sería muy curioso. Así que muchas gracias a ti, Humberto, por tu tiempo y a Traficantes de Cultura y a Penguin, por supuesto, mi casa editorial que hace todas estas gestiones maravillosas para que sigamos leyendo.